Dios le bendiga. Qué bueno es juntarnos a celebrar la presencia de Dios en este domingo. Sabes que Dios está en medio nuestro. Vamos a celebrar la presencia de Dios. Él está en medio nuestro, aún con aquellos que están conectados por Facebook, que nos están viendo en estos momentos. Y dice la palabra de Dios que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y aquí vemos más de 2 o 3 y sabemos que por Facebook también, por nuestra transmisión, están conectados más de 2 o 3, así que Dios también está allí. Vamos a celebrar la presencia de Dios. Celebramos también la participación de nuestro país en la celebración reciente de los Juegos Olímpicos, porque hemos ganado por primera vez más de 2 medallas y agradecemos a Dios que allí pudimos alcanzar 5 medallas para nuestro país y gracias a Dios por esto, porque es una victoria para nuestra nación. Así que vamos a orar a Dios en esta hermosa mañana. Dios eterno, te damos gracias, te bendecimos en una manera especial, celebramos una manera especial que estés en medio nuestro, en medio de este lugar, de los que están allí también conectados. Te damos gracias de una manera especial, Señor Jesús, por tu misericordia, por tu amor y tu perdón. Ayúdanos, Dios eterno, a poder que se haga realidad de nuestra vida tu voluntad y en la vida de los que están conectados allí también viendo. Gracias te damos, Dios, por tu visitación, por tu presencia en una manera especial. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si es la primera vez que nos visitas o que te conectas con nosotros, te invitamos a que puedas visitar, si estás de manera virtual, nuestra página Vida y Gozo, vidaygozord.org, y allí puedas llenar la tarjeta de conexión. Al igual que también si estás aquí, hay una tarjeta de conexión allá en el frente o más adelante habrán unas personas que también pasarán y tienen esta tarjeta para que puedas llenarle y así nosotros poder tener un mejor acercamiento contigo y abrazarte mucho más fuerte en nuestra comunidad Vida y Gozo. Ahora te invitamos a orar a nuestro Dios.
esta mañana, aleluya. Te adoramos, Jesús. No a nosotros, sino a ti sea toda la gloria, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Dios. Quebrantar
gracias porque podemos decir orgullosamente que somos tus hijos, que esa es la medalla que nos toca a nosotros, Señor, ese premio de poder ser llamados hijos tuyos, y que ser hijos tuyos nos hace ser libres, Señor. Somos libres en ti, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Su amor por
bendecimos, Jesús. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré.
Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Yo creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Sí, Señor Jesús, dile una vez más. Y tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravilla, una vez más. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Yo creo en ti, creo en tu fidelidad. Te adoramos, Rey, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor, por tu fidelidad, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Servimos un Dios de maravillas, con poder y autoridad. Hoy yo quiero declarar, proclamar que su poder sea evidente en la vida de nosotros. Tenemos un par de personas de nuestro equipo que se levantaron enfermos hoy. Tenemos un tío que está en el hospital, lo van a operar, está en intensivo. Sabemos que Dios hace milagros. Él ya está obrando en mí. Me levanté con una migraña, pero me siento muchísimo mejor. Ya no me duele la cabeza. Si tú tienes una situación y necesitas sanidad, ora conmigo ahora mismo. Señor, gracias por tu presencia. Gracias que nos está visitando aquí en este lugar y que tú estés con nosotros donde quiera que estemos. Pero Señor, sentimos tu presencia de manera especial y queremos proclamar que tú eres el Dios que sana. Pido sanidad ahora mismo por el tío de Aris en el hospital. Tú sabes la situación, tú sabes lo que necesita. Guía a los médicos para que ellos lo puedan ayudar, pero sabemos que eres tú que está haciendo la obra en su vida en este momento. Sana a los otros del equipo que tienen diferentes situaciones de enfermedad física hoy. Gracias, Señor, porque ya me está sanando. Pido por cualquier otra persona que está aquí o que está conectada, que te está diciendo en ese momento: Señor, yo sí necesito tu sanidad. Haz milagros hoy, Señor. Gracias. Y Señor, también pido que tú abres corazones de la gente, de los que estamos aquí en el cine, pero también los que están conectados por Facebook en este momento y los que se van a conectar durante la semana para ver la celebración. Que en el momento que están escuchando ser proclamada tu palabra, pueden tener su corazón abierto a ti y pueden escuchar el paso que tú le estás diciendo que deben tomar. Gracias, Señor, por obrar en nuestra vida. Amén. En Comunidad Vida y Gozo practicamos la generosidad audaz. Damos los diezmos del Señor y nuestras ofrendas.
Así que para participar, si estás conectado en Facebook, puedes ir a la página web vidaygozord.org. Ahí están los pasos para poder ofrendar y dar diezmos de manera virtual con transferencia. Y si estás aquí con nosotros en la sala, hay sobres en la entrada y aquí hay servidores que están ayudando a llevarte un sobre. Si lo necesitas, puedes depositar el sobre o la ofrenda sin sobre en la canasta de ofrendas que está en la mesa redonda al salir. Gozamos en regresar a Dios lo que ya era de Él desde el principio. Y gozamos aprender a ser generosos con nuestras ofrendas. En Comunidad Vida y Gozo proveemos un lugar seguro donde los niños disfrutan aprender de Jesús juntos. Proveemos de manera interactiva y apropiada según su edad un tiempo donde cada niño puede crecer en Jesús. Cada domingo a las 10 de la mañana en el cine de Diamond Mall tenemos VG Kids para niños de 3 a 12 años. También tenemos un programa diferente a las 5 de la tarde para niños de 8 a 12 años por Zoom. En los orígenes del béisbol, se creía que el deporte estaba reservado para personas blancas, que se ven como yo, ¿verdad? Pero por muchos años, con ese sentir, limitaron miles de jóvenes a practicar el deporte por pensamientos errados de racismo e ideologías. El cambio llegó con la historia impactante del primer jugador negro en la Liga Profesional de Béisbol MLB. ¿Quién era? Jackie Robinson. Sé que ustedes conocen muy bien porque esto es el deporte dominicano. En honor a él es que el número 42 esté retirado en ese deporte. Desde ese momento marcó la diferencia y dio paso a que todos los jugadores, sin importar su color o nacionalidad, pudieran jugar al béisbol al más alto nivel, sin importar su color y nacionalidad, sin excepción ni prejuicios en los años posteriores. Es una lista muy amplia de jugadores en todo el mundo a la que Jackie Robinson dio paso por las ligas profesionales de béisbol con el paso del tiempo. Y sabemos y gozamos de muchos dominicanos que han llegado a gran éxito en el deporte, gracias a que se abrió el camino con Jackie Robinson. En nuestra serie de los Hechos de los Apóstoles, hay una similitud en la narrativa del texto de hoy, porque en el inicio de la iglesia, se creía que el evangelio era para un grupo específico y determinado de personas. Gracias al trabajo del Espíritu Santo en Pedro, veremos que la historia cambia. La historia en Hechos, que vamos a ver hoy, sucede mayormente en una ciudad que se llama Cesarea. Estaba en la costa de Judea y todavía entonces estamos brincando el charco. Ya salimos de Jerusalén. Fue nombrado por el emperador romano. Era una base militar y se quedaba de 50 millas al noroeste de Jerusalén. Es una ciudad llena de gentiles. Significa no judíos. No eran parte de la nación de Israel, así que se llaman gentiles. Hay dos personajes principales que vamos a ver, Pedro y Cornelio. Y vamos a iniciar con Pedro. Pero aún antes de que yo entro y leo parte de la historia, quiero darles 2 de los 4 puntos importantes que podemos aprender de ese escenario hoy. El primer punto que aprendemos es: la madurez espiritual es un proceso. Tú no llegas de bebé a adulto maduro de noche al día, ¿verdad? Eso no pasa en el mundo físico, pero tampoco pasa en el mundo espiritual. Eso toma tiempo. Hay que tener paciencia.
Pedro maduró más rápido que los otros apóstoles, pero era un proceso de todos modos en él. Dios usó a Felipe para despertar a Pedro. Lo vimos la última vez que yo prediqué en el capítulo 8, cuando Pedro y Juan fueron a Samaria después que Felipe había ido y ahí la gente estaba creyendo. Y cuando salieron de ahí, predicaron Pedro y Juan en muchas aldeas de Samaria. Antes ellos solo predicaban a judíos. Ahora han llegado a sus mitad hermanos, a los mestizos samaritanos. En Hechos 9:32 dice que Pedro viajaba de un lugar a otro después de ahí. Y Dios obraba milagros a través de Pedro en estos sitios. Muchos milagros de sanidad y de restauración. Ahora en Hechos 10, el capítulo en que vamos a enfocar, vamos a ver a Dios obrar un milagro en Pedro. ¿Recuerdas la instrucción de Jesús al principio del libro? Hechos 1:8. Y serán mis testigos en todo el mundo, ¿verdad? Ellos creían que habían entendido la misión. Solo que la visión del mundo que ellos tenían era pequeña. Con Pedro, esa visión ha comenzado a crecer un poco. Pero con el escenario que vamos a ver hoy, Pedro va a llegar a ser un verdadero cristiano de la gran comisión como Jesús había pedido. Él aprende que realmente el evangelio es para todo el mundo. Duró 10 años para Pedro llegar de Jerusalén a Cesarea y entender eso. Pero él llegó. La madurez espiritual es un proceso. Y quiero hacer un paréntesis aquí importante antes de seguir. Siempre quiero que los mensajes que demos en Comunidad Vida y Gozo sean súper prácticos para nuestro diario vivir. Hay varios nuevos creyentes en Comunidad Vida y Gozo, pero a la vez hay otros que tienen un poco más tiempo con Jesús o que tienen mucho más tiempo siguiendo a Jesús. La madurez sigue de manera igual en todo el camino de toda tu vida con Jesús. No importando si tú eres nuevo en eso, o más o menos tienes un tiempo, o estás ya avanzado de edad en tu tiempo con Jesús. Nunca llegas al máximo en cuanto a la madurez. Siempre hay algo más por aprender y crecer. Y los pasos a seguir son iguales para todos, no importa la etapa en que tú estás. Para los que son súper nuevos en la fe y los que están avanzados, son los mismos pasos que Pedro siguió en este escenario. ¿Qué hacemos para crecer espiritualmente? Estudiar la palabra. Pedro estudiaba lo que Jesús le había dicho, porque la palabra escrita él no lo tenía en la mano todavía. Pero nosotros disfrutamos que lo tenemos aquí, lo podemos leer cada día, lo tenemos de manera digital en el celular, en el app de la Biblia, YouVersion. Podemos leerlo en cualquier idioma, en cualquier versión que deseamos. Necesitamos estudiar la palabra, leerla, medítala, memorízala. También necesitamos escuchar a Dios y a los otros que nos pueden ayudar a crecer. Escuchamos en tiempos de oración personal y en tiempos de oración en comunidad. También escuchamos en los mensajes de las celebraciones de adoración. Y escuchamos participando en un grupo de vida de manera regular. Y la última cosa que debemos hacer para crecer espiritualmente es testificar a otros lo que Jesús ha dicho en nosotros. El segundo punto que queremos aprender de la historia hoy, en capítulo 10 y 11, es: obedecemos a Dios, no la cultura. En el texto de Fe y Acción, Hechos del Espíritu Santo, el autor Quentin McGee nos explica que
Una cultura se forma por los valores, las creencias y los patrones de conducta de un grupo de personas. Esto incluye las tradiciones transmitidas de generación a generación. Algunas veces, la cultura está de acuerdo con la Biblia, pero en otras ocasiones enseña lo opuesto a la palabra de Dios. Pedro, en su mensaje al Sanedrín, el concilio en Hechos capítulo 4, declara que él cree que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero en la práctica en su vida, no ha llegado completamente a hacer eso mismo, aunque él lo dijo. Él sigue en ese momento obedeciendo la cultura hecha por hombres. Pero gracias al Espíritu Santo está acercando a donde debe vivir en la práctica cada día. Él ya ministra a los samaritanos. Y ahora lo encontramos viviendo en una casa que la cultura de él no sella, no dice que está bien. No entienden por qué Pedro se está hospedando en esa casa. En Hechos 9:43 dice, y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. ¿Sabes qué decía la ley judía y la cultura judía? En Levítico 11 habla de animales muertos, de no tocarlos, y que si se hace te quedas inmundo, impuro hasta la noche. Y si te llevas un cadáver de un animal muerto, wow, ni decir, tú estás inmundo, estás impuro. Entonces les pregunto, ¿qué hace un curtidor de pieles? Lleva cadáveres de animales muertos a casa para quitarle la piel y secarlo, para ponerlo en función para otros usos, ¿verdad? No es una sola vez que lo hace a diario muchísimas veces. Eso es su trabajo. ¿Has ido a un lugar donde hacen eso? ¿Has ido a una carnicería? ¿O una finca? ¿O al zoológico infantil? Lo pregunto porque estábamos ahí este martes con los VG Kids y sus familias. Y habíamos llegado al área de zoo infantil. Ahí por un rato jugando. Cuando Ethan, mi hijo, se me acerca y me pregunta, mami, ¿por qué en la vida decidieron poner unos bonitos juegos para los niños al lado de las vacas y cerdos, donde el olor es terrible? Me hizo reír con su pregunta y realmente yo no le tenía una buena respuesta porque era verdad. El olor en esa área no era agradable. Me imagino que la fragancia en la casa de Simón el curtidor tampoco era agradable. ¿Va a ser el hotel que tú eliges donde quedarte un rato? No era como normal. Pero ahí se encuentra Pedro hospedándose por un buen tiempo. Y no era un lugar aceptable según la cultura para él estar. Ese hombre era inmundo. Sin embargo, ya Pedro había llegado a entender que la sangre de Jesús cubre y limpia a todos los judíos. Simón era judío. La cultura decía impuro, pero Pedro sabía, Jesús lo limpia, yo me puedo quedar ahí. Y estaba demostrando que estaba cruzando una barrera cultural, pero aún con ese crecimiento, todavía no ha madurado lo suficiente. No ha llegado al punto donde Jesús quería que él llegaba. Tener que tomar un paso más allá. Para entender que no hay divisiones de personas entre grupos de limpios y de inmundos. En ningún lugar. Con ninguna nacionalidad. Voy a brincar la primera parte del escenario y la historia y volveremos. Porque quiero entrar donde vemos a Pedro. Entonces Pedro está en la casa de Simón y él sube como se acostumbra, eso es importante,
Él sube como se acostumbra a orar en el techo. Era casi mediodía y tenía hambre. Alguien abajo está haciendo los preparativos para la comida. Así que probablemente ya la buena y agradable fragancia del arroz y habichuelas y un pollo guisado está subiendo al techo y él tiene hambre. Pero él sigue orando, ¿verdad? Y de repente tiene una visión. En versículo 11 a 16 dice lo que él vio. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Alguien que estaba prestando a los detalles puede decir, pues es porque tenía hambre, tanta hambre y olía la comida que estaban cocinando abajo, que sí estaba soñando con carne para comer, ¿verdad? No era eso. Pero sí podemos aprender que Dios usa las circunstancias de nuestra vida diaria para hablarnos y para que podamos aprender con mayor facilidad. Y aún Pedro al principio no entendía que el propósito de la visión no tenía nada que ver con su alimentación. Aunque estaba escuchando la misma voz del Señor, él estaba preocupado por lo que estaba escrito en la ley en Levítico, sobre lo que se podría y no se podría comer y mantenerse puro. Pero Dios estaba preparando a Pedro para recibir a los enviados de Cornelio, que hasta ese momento Pedro solo había estado entre los judíos y samaritanos, mestizos. Pero él nunca había estado con romanos, porque eran considerados impuros. El rechazo no era por prejuicio racial, ni por la consideración de que ellos eran sucios físicamente, por su trabajo o algo, sino se trata de una impureza ritual. En la Escritura están descritas las acciones y cosas que puedan hacer que una persona se vuelva impura y eso le impide poder entrar al templo de Dios, hasta pasar por una debida purificación. Y los gentiles, romanos, griegos, toda la gente no judía, nunca pasaba por ese proceso de purificación. Por ello, muchos judíos se mantenían alejados de los gentiles para no contaminarse. Y Pedro era uno de estos buenos judíos, siguiendo la cultura y la ley. Porque la cultura decía que era incorrecto entrar en la casa de un gentil, alguien inmundo. ¿Sabes que en el hinduismo se ve distinción entre las personas? Los sacerdotes hindúes no se relacionan con los curtidores. Dicen que son parte de un grupo llamado los intocables. Pero Jesús, el que nosotros servimos, no hace distinción. Y sus seguidores tampoco deben. ¿Con quién andaba Jesús cuando estaba en la tierra? ¿Con quién comía y se relacionaba? ¿A la casa de quién visitaba? ¿Recaudadores de impuestos? ¿Prostitutas? ¿Pecadores? Jesús no menospreciaba a nadie. Tocaba y servía a todos sin distinción. Y cuando Él los tocaba, ellos no lo hacían a Él impuro. De hecho, Él los hizo a ellos puros por su toque. Jesús le dice a algunos fariseos en Mateo 15:9, su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios.
Dios necesitaba sacar a Pedro de su zona de confort. Necesitaba cambiar la opinión de Pedro y hacerle entender que la gracia no está sujeta a los prejuicios sociales y la cultura. La gracia es para todos. Jesús nos dio la oportunidad de acceder a ella. Un punto muy importante para Vida y Gozo. Nuestras puertas están abiertas para todos. No somos una comunidad excluyente. Nuestro trabajo es regar las semillas. Y la parte de la transformación lo hace el Espíritu Santo. Pedro estaba confundido y no entendía lo que la visión significaba, ya que sabía bien lo que estaba escrito en la palabra de Dios. ¿Acaso Dios iba a ir en contra de su propia orden? Pero el Espíritu Santo le reveló que las 3 visiones tenían que ver con 3 hombres que llegaban a visitarlo, buscándolo. Entonces ahora es buen tiempo de volver al principio del capítulo a ver lo que ya estaba en marcha cuando Pedro tuvo la visión. En versículo 1 inicia así: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Cuando Pedro tiene la visión, ya los 3 hombres enviados por Cornelio están llegando a la casa. El Espíritu Santo le dice a Pedro en versículo 19: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. En términos normales, Pedro no dejaría entrar a la casa a estos hombres gentiles, porque eran impuros. Tampoco se iría con ellos. Pero el Señor lo preparó con esa visión para recibirlos. De hecho, en la casa se hospedaron una noche. Escuchó su petición y luego Él va a acompañarlos. Dios preparó el corazón de Pedro no solo para recibir a estos 3 enviados y visitar a Cornelio, quien era un buscador que respetaba a Dios, sino también para romper paradigmas y darse cuenta de que el evangelio se extendería más allá que las fronteras de Israel. A veces tenemos que escoger entre la cultura y Dios. Y Dios siempre es la más alta autoridad. Te doy una pequeña lista de algunas preguntas acerca de la Biblia y la cultura para hacernos pensar un poco. Y no lo vamos a examinar. Eso es solamente para que te quede ahí y tú quieres, wow, hay que investigar eso. Eso como que nunca lo he pensado, o quizás sí. ¿Deben los creyentes obedecer a una cultura que demanda circuncidar a los niños y las niñas? ¿Es correcto que personas de diferentes tribus y razas se casen? ¿La Biblia permite que los creyentes coman toda clase de alimentos? ¿Puede un creyente tener más de una esposa? ¿La mujer debe usar manto sobre la cabeza? ¿Es correcto que la mujer use maquillaje? ¿Está bien que los creyentes asistan a funerales de incrédulos? ¿El bautismo en agua se puede hacer de inmediato al recibir a Jesús como Salvador? ¿O debe ser después de una clase de doctrina y una edad específica?
Hoy, como dije, no vamos a responder a esas preguntas. Pero puedes estudiarlo con otros creyentes de Vida y Gozo. Todos los creyentes tenemos la misma Biblia. Pero las diferentes culturas tal vez tengan respuestas variadas a esas preguntas. Y cuando no sabemos, hay que obedecer a Dios en vez de la cultura. El tercer punto es que en Dios no hay acepción de personas. El segundo personaje de la historia es Cornelio, un gentil, alguien no judío. De hecho, es un centurión del ejército romano. Y en la introducción a la serie de los Hechos mencionamos varias razones por qué Lucas escribió ese libro. Y una de las razones era de elogiar al cristianismo ante el gobierno romano. Esta historia de una buena relación entre un centurión de su ejército romano y los seguidores de Cristo es un ejemplo que apoya esta meta de Lucas. Cornelio temía a Dios, dice, lo respetaba. Probablemente su carrera militar ayudó a él a entender la autoridad y el respeto que merece quien está en posición de autoridad, pues respetaba a Dios y quería honrarlo con su vida. Hacía todo lo que él entendía, era generoso a los pobres, oraba mucho, tenía cierto conocimiento de Dios y de las enseñanzas de Jesús. Pedro se refiere a esto en versículos 37 y 38. Pero faltaba algo. Faltaba poner su confianza en Cristo. Faltaba entregar su vida a Él. Cornelio necesitaba un Salvador. Mi hijo Ethan me hizo una pregunta profunda el otro día. Estaba almorzando en la mesa yo sola y él viene y me dijo, si alguien es bueno, muy bueno, hace muchas cosas buenas, quiere ayudar a otros siempre, pero no ha conocido a Jesús, ¿iría al cielo? Una pregunta que mucha gente hace. Y la respuesta sincera es no. No es por lo bueno que tú haces que irás al cielo. En Juan 14:6, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y en Romanos 1:19-20 dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Cornelio entendía que Dios existía, lo respetaba, lo honraba, pero hacía falta entender cómo recibir a Jesús como Salvador y Señor de su vida. Tú o quizás alguien que no entiende, dice, pero esa respuesta es difícil, que no van a ir al cielo. Y no conocen a Jesús. ¿Y cómo van a conocer a Jesús? Lo bueno es que Dios se preocupa por esa gente que lo están buscando. Dios se preocupó por Cornelio. Dios va a enviar a alguien a testificar a ellos. ¿Y a quién enviará? A tu vecino, al que trabaja en tu empresa, al que sirve comida en tu restaurante favorito, el restaurante griego, mexicano, chino, a ti. Dios te enviará a ti.
Dios busca a los que le temen, a los que lo respeten, a los que quieren honrarlo. Dios escuchó a Cornelio, dice versículo 4, vio sus obras, vio su corazón. Entonces en versículo 14 del próximo capítulo dice que Dios le dijo a Cornelio que enviará a Pedro para contarle cómo ser salvo. Dios no lo iba a asaltar. Envió a alguien. Pedro sabía que los otros creyentes, los apóstoles en Jerusalén, lo iban a criticar y acusar de hacer lo incorrecto si él iba a la casa de Cornelio. Pero él decidió obedecer a Dios en vez de la cultura. Cuando Jackie Robinson entró, la MLB, recibió muchas críticas. Le hacían mucho bullying. Muchas cosas malas sucedieron. Pero él siguió adelante porque no iba a escuchar la cultura. Pedro fue sabio. Él no fue solo a esa situación. Él llevó con él 6 otros creyentes porque él quería testigos. Él sabía que iba a llegar el día cuando él tenía que rendir cuentas por lo que estaba haciendo. Es bueno saber que los apóstoles, los pastores, los líderes tienen que rendir cuentas por lo que hacen, por lo que dicen. Y él sabía que ese día iba a llegar y quería testigos con él. El capítulo sigue y Pedro y los 6 testigos van con los 3 hombres a Cesarea. Llegan a la casa de Cornelio y encuentran que él ha sido súper ocupado mientras los otros mensajeros estaban buscando a Pedro. Porque él ha estado juntando a toda su familia y todos los amigos en espera del mensaje que Pedro le va a llevar. Ese hombre sabía que el mensaje que Pedro iba a darle era tan importante que él no quería recibirlo solo. Él quería que toda su familia y amigos, toda la gente que él se podría juntar, estuvieran ahí para escucharlo junto con él. ¿Estamos tan deseosos que nuestra familia y nuestros amigos reciban el mensaje del Evangelio? ¿O estamos guardándolo para nosotros mismos? Pedro demuestra su cambio de entendimiento. En Hechos 10, 28 a 29 dice Pedro, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles y que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto que me llamaron. Y él demostró una nueva lección que el Espíritu le está enseñando. En el mismo momento, dentro de la casa de Cornelio, Pedro está aprendiendo. En versículo 34 dice, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Dios acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Dios responde a los que lo buscan. Y Dios guía a los creyentes hacia los que lo están buscando. 3 veces en los últimos capítulos lo hemos visto, ¿verdad? Felipe fue enviado al eunuco etíope de África. Ananías fue enviado a Saulo, que pensamos que era un villano, enemigo de Dios, pero se había convertido. Y ahora Pedro fue enviado a Cornelio, un romano de otra nación, un gentil. Esta historia fue un punto crítico en la expansión del evangelio y de la iglesia. Mira cómo los en la casa de Cornelio reciben tanto a Jesús como Salvador, como también el bautismo del Espíritu Santo. Leemos desde versículo 43. Comenzamos con Pedro predicando. Y Pedro está diciendo, de él, Jesús, dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre.
Y mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Está hablando ahora de bautismo en agua. Por lo tanto, dio órdenes que fueran bautizados en agua en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Esa gente en la casa de Cornelio tenía tanta hambre para la verdad que mostraron su creencia y su receptividad de Jesús durante la prédica. Ellos ni esperaron que hubo un llamado para salvación al final, cuando Pedro terminaba. Ya ellos le estaban hablando a Dios, a Jesús, durante la prédica: yo te quiero recibir, yo creo, Señor, sea mi Salvador, perdóname. Y como Dios vio eso, Él decidió avanzar con el proceso, con los pasos de inmediato. El hambre y deseo de la familia de Cornelio es evidente, y Dios le da de comer. No hay duda si aceptaron a Jesús, porque si hubo duda, Pedro nunca hubiera sugerido: ok, ahora vamos a ir a bautizarlo en agua, porque el bautismo en agua es una demostración pública de tu confesión de fe en Cristo. El Espíritu Santo ya selló su salvación, regalándole su bautismo inmediato. Pues Pedro dijo: bueno, ok, vamos a seguir el otro paso que se hace cuando alguien expresa su creencia y su confianza en Jesús. Lo bautizamos en agua, como testimonio público de su fe y decisión de que Jesús sea jefe de su vida. Por supuesto, los líderes, los apóstoles, allá lejos en Jerusalén, escucharon de lo que sucedió y critican a Pedro. Oye eso. Ellos se fijan mucho más en el hecho de que Pedro entró a la casa de ese impuro, de ese inmundo, más que se fijen en la buena noticia de que toda esa gente que estuvo ahí, gente gentil, creyó en Jesús y fueron bautizados, tanto en agua como en el Espíritu Santo. Entonces, cuando Pedro defendió sus acciones a los creyentes en Jerusalén, y él explicó, junto a los 6 compañeros creyentes que él llevó con él, él explicó toda la historia, desde la visión que él tuvo hasta lo que sucedió en la casa de Cornelio. Y cuando él termina su cuento, él da esta declaración en Hechos 11:17. Y como Dios les dio a ellos, estos gentiles, el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesús, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Oh, wow. ¿Cómo van a argumentar eso? Los apóstoles y los demás en Jerusalén respondieron: podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Les tomó un tiempo para entender eso. Dios quiere alcanzar y dar vida eterna también a los gentiles. Para Dios no era un también. Él había dicho desde el principio, cuando Jesús dijo: vas a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines del mundo. Todos son iguales. La gracia es para todos. Pero en ese punto se abre una puerta al mundo entero, porque ya los apóstoles y los creyentes están entendiendo: el mundo no es solamente nuestra nación.
El cuarto y último punto de lo que aprendemos en esa historia es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. No hubo duda de que el bautismo en el Espíritu Santo había sucedido en ese escenario. Pedro y los 6 testigos estaban seguros, ciertos, de que los gentiles recibieron el bautismo en el Espíritu Santo porque los oyeron hablar en lenguas. Versículo 45 de capítulo 10 dice, los creyentes judíos que se habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo, eso es lo que llamamos el bautismo en el Espíritu Santo, también era derramado sobre los gentiles. Pues, ¿por qué los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios? El Espíritu Santo está en todo creyente cuando tú aceptas a Jesús como Salvador. Lo dice en Romanos 8:9. Pero no todo creyente que ha recibido a Jesús ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Hay evidencia que el Espíritu Santo está en el creyente desde el momento que cree en Jesús. Romanos 8:16 dice que hay una seguridad interior que recibimos porque el Espíritu está en nosotros y nos dice que ya somos hijos de Dios. También el Espíritu está en nosotros porque hay un amor por Dios y por su palabra que pone en nosotros. También hay evidencia porque hay un amor por la gente, tanto gente creyente como gente perdida. Y está el fruto del Espíritu Santo, que vemos en Gálatas 5, en los grupos de vida lo estudiamos mucho el ciclo pasado. Estos son muestras de la presencia del Espíritu Santo en una persona. No obstante, el bautismo es diferente que la presencia. Es el don del Espíritu. El regalo prometido en Hechos 1:8 viene después de haber creído en Jesús. No tiene que ser mucho tiempo y lo vimos con Cornelio. Era casi al instantáneo cuando ellos creyeron en Jesús, reciben el bautismo. En otros momentos hay tiempo. Los apóstoles esperaron días en el aposento alto. Viene después de haber creído. Y la evidencia es hablar en lenguas. Hechos 2:4, Hechos 10:45 y 46 y Hechos 19:6. Para que no hay duda si lo hemos recibido o no. Ponemos énfasis en eso para que ningún creyente deje de pedirlo y de buscar el don, el regalo prometido, hasta que la recibe. Algunos no entienden y dicen, pero wow, ya tengo la presencia del Espíritu Santo. Ya está evidente en mí. Yo amo a Dios, yo amo a los perdidos. Estoy demostrando el fruto del Espíritu que está en mí. ¿Por qué? ¿Por qué hay que buscar algo más? Porque Dios dice que hay algo más para nosotros. Y Dios dice que cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo nos da poder que no tenemos para testificar a todo el mundo. D.L. Moody, un evangelista de quien he hablado antes, dice, Dios nos hizo para levantar alas como las águilas, pero nos conformamos con rasguñas como gorriones. No te conformes de vivir solo con la presencia del Espíritu Santo contigo. Busca el bautismo, el regalo prometido que te da poder para testificar de Él. ¿Quieres todo que Dios tiene para ti? Hay que pedirlo. Hay que buscarlo. ¿Cuál es tu comida para llevar hoy? Quizás tu comida depende un poco de dónde te encuentras en la historia. Y veo 3 opciones. Quizás tú eres como Cornelio. Temes a Dios
y deseas conocer a Jesús? ¿Ya estás demostrando tu deseo? ¿Tú honras a Dios? Quizás estás siendo generoso a gente y estás juntando tu familia para escuchar los mensajes en Vida y Gozo. Bueno, por lo menos te puedo decir que ya Dios te ha enviado a alguien a compartir a Jesús hoy. Te he dicho que lo necesitas recibir como Salvador. Decirle, Jesús, yo creo en ti, te quiero en mi vida, sea mi jefe. Y puedes hacer esta oración hoy mismo, donde estás sentado o en un rato conmigo, yo oro contigo. La segunda posibilidad, quizás estás escuchando y quieres saber si Dios te está guiando a compartir a Jesús con alguien en particular. Entonces haz lo que Pedro hizo. Se puso en posición de poder escuchar a Dios. Tenía un tiempo regular de oración. Si no tienes un tiempo regular de oración y comunicación con Dios, eso es mi reto para ti esta semana. Decide la hora diaria en que tú vas a conversar con Él. Y la tercera opción, quizás tú deseas recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Pídelo. No hay que preguntarse mucho si lo haya recibido o no. La evidencia física inicial es sumamente obvio para ti saber. Si no has hablado en otras lenguas que tú no estudiaste, sigue pidiendo a Dios su prometido regalo. También estoy dispuesto a orar contigo por eso. Yo sé que tú puedes orar por esto en el closet de tu casa y Dios te puede bautizar ahí. No depende del lugar. Pero a la vez yo entiendo que a veces cuando oramos con alguien en comunidad es más fácil. Oramos hoy por los que quieren recibir a Jesús como Salvador, por los que necesitan escuchar a quién me estás enviando y por los que quieren recibir el bautismo. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra que ha sido muy clara hoy. Hay algunos que te necesitan. Ya te respetan, te honran. Están aquí escuchando, pero quizás no han tomado el paso de decir, mírame aquí, Jesús. Yo necesito que tú entres en mi vida, que tú seas mi Salvador. Señor, abre su corazón hoy para que haga esta oración. Y se convierte en familia, en hija, hijo tuyo. Señor, por los que quieren saber a quién tú los estás enviando, habla claro con ellos esta semana, en su tiempo de oración. Ayúdanos a ser fiel contigo, con esa cita que tenemos cada día. Y Señor, por los que quieran recibir tu bautismo, porque no queremos estar conforme simplemente con tu presencia, pero entendemos que tú has prometido que hay algo más, que nos va a capacitar y dar poder para lograr la misión que tú nos has dejado. Señor, pido bautismo por cada creyente que esté aquí, que está conectado en Facebook. Ayúdanos a cumplir tu misión y ver a nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo salvo. Gracias, Señor. Eric viene para cerrar. Ven, Eric. Pero si alguien quiere orar por una de esas cosas y orar con alguien, yo voy a estar aquí. Pueden acercarse y oramos juntos. Amén. Debemos anhelar y desear la presencia de Dios y la llenura de su Santo Espíritu. Porque una vez experimentamos esto, nuestras vidas son cambiadas para siempre. Mi testimonio personal es un antes, mi vida es un antes y un después. Experimentar el bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Muchas cosas cambiaron que no tengo manera de explicar y que tal vez no se entendería mucho, al menos que podamos vivir esta experiencia. Agradecemos que nos acompañaran en esta hermosa mañana y les recordamos que al final, a la parte de afuera, pues pueden depositar sus ofrendas
y la tarjeta de conexión. Los padres que tienen sus hijos, pues recordar pasar por hacer check-out de sus niños en la parte de BG-Kit. Saluda a alguien antes de irte, conoce a alguien y esperamos verte el próximo domingo aquí, y los que están conectados también por Facebook, esperamos que nos puedan acompañar. Si no pueden hacerlo pues de manera virtual, pues tenerlos aquí y que puedan invitar a algún amigo y compartir aquí juntos adorando al Señor. Dios le bendiga.